Hola a todos, bienvenidos al grupo de estudios sobre emergencias médicas. Hoy con el tema llamado triaje de Manchester. El conocimiento y la verdad nos hará libres. Recuerden suscribirse al canal, grupo de estudios sobre emergencias médicas, donde ya, gracias a todos ustedes, a su apoyo, ya tenemos 1290 seguidores. Nuestra siguiente meta es llegar a 10.000 seguidores y sabemos que lo vamos a poder hacer gracias a el apoyo de todos ustedes. Cuando hablamos sobre el triaje de Manchester, estamos hablando sobre la forma de diferenciar dentro de nuestras emergencias cuando un paciente necesita o no atención inmediata. Y si no necesita esa atención inmediata, ¿cuánto tiempo debe transcurrir entonces o cuánto tiempo puede esperar el paciente o debe esperar el paciente para ser atendido? Para eso, por supuesto, está hecho el triaje de Manchester. Este es el sueño de todos nosotros cuando llegamos a la sala de emergencia y ese es el sueño que tenemos la noche antes de llegar, por supuesto, a la emergencia, porque nunca está así. Siempre la vamos a ver de la siguiente manera. Nuestros sistemas de salud, por lo menos en Latinoamérica, están totalmente abarrotados, totalmente llenos. Y eso ocasiona que muchos pacientes, muchas personas busquen ser atendidos en el área de emergencia, siendo muchos de estos pacientes más bien de consulta externa, pero de esos pacientes que son unas verdaderas emergencias, hay unas que deben ser atendidas mucho más rápido que otras. Entonces debemos saber cuál es, empezar sabiendo cuál es nuestra prioridad como trabajadores del área de la salud o servidores en el área de la salud y cuál es la prioridad del paciente y del familiar. Bueno, la prioridad de nosotros como trabajadores de la salud es preservar la vida. Por tanto, el paciente que tenga más riesgo de muerte, más rápida debe ser nuestra respuesta. Fíjense, cuando vemos aquí, un paciente ingresa a la sala de urgencia y el triaje no es más que la primera valoración, la cual debe ser rápida, la cual debe ser lo más objetiva posible para saber si ese paciente va entonces hacia la sala de emergencia a observación, va a un ingreso o va, por supuesto, un paciente que puede ser derivado a otra institución donde lo vean por consulta externa. Pero el paciente que más nos trae aquí es aquel paciente que debe ser atendido de inmediato. Entonces, como estábamos diciendo, la prioridad del médico consiste en preservar la vida y restaurar la salud del paciente en la medida de lo posible. Pero la prioridad del paciente y de su familiar parece consistir en ser atendido lo más rápido posible y que esto no va de la mano con la gravedad del padecimiento que tiene el paciente. Recordemos que en la sala de emergencia no es como cuando llegamos al banco, que se mantiene el orden a través del momento de la llegada de la persona. Es decir, está haciendo una fila y va a ser atendido por orden de llegada. Mientras que en la sala de emergencia, nada más alejado de la realidad, porque no podemos atender al paciente por orden de llegada, sería el caos. Podrían fallecer entonces en la sala de espera pacientes que debimos ver mucho antes. Entonces, aquí debe prevalecer en la sala de espera del paciente y en el triaje propiamente dicho, debe prevalecer entonces el criterio del trabajador de salud. Entonces, cuando definimos triaje, no es más que un proceso
que nos permite una gestión de riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando las demandas y las necesidades clínicas superan a los recursos. Como ya lo habíamos dicho, en la mayoría de los casos en nuestros hospitales y dependiendo también del día, por ejemplo, un sábado en la noche o un lunes en la mañana, es así. Debe ser la llave de entrada a una asistencia eficaz y eficiente. Por tanto, no es más que una herramienta rápida y fácil de aplicar que además debe poseer un alto valor predictivo, por supuesto, de la gravedad del paciente, para poder entonces hacerlo atender mucho más rápido que otros pacientes que están esperando porque su condición de salud así lo permite. El término triaje no es más que un neologismo que proviene de la palabra francesa trier, que se define como escoger, separar o clasificar. Entonces, en las salas de urgencia y emergencia, donde recibimos un gran número de usuarios con distintas necesidades de atención, debemos clasificarlo de manera adecuada para que así podamos entonces darle atención a quien más lo necesite. Fíjese que, como dice allá abajo, el triaje no se creó para hacer diagnóstico. El triaje se crea para poder discernir rápidamente qué paciente necesita atención inmediata y cuál no. Entonces, la justificación de utilizar un sistema de triaje en las salas de emergencia es que todo paciente acude al servicio pensando que su urgencia no tiene por qué esperar. Eso hace que un sistema desordenado de atención de pacientes que no dé como prioridad la gravedad, sino el orden de llegada, se transforma en un caos. Por eso es que la finalidad del triaje es clasificar a los pacientes a partir del grado de urgencia, de tal modo que los pacientes más urgentes serán atendidos primero y el resto serán reevaluados hasta ser vistos por el médico. Y eso es algo importante, que sean reevaluados, porque a veces el paciente tiene que esperar una o más horas y hay que saber si la condición del paciente ha desmejorado o no. Las funciones del triaje son, en conclusión, identificar a los pacientes que tengan riesgo vital, asegurar, priorizar en función del nivel de clasificación, asegurar la reevaluación de los pacientes que deben esperar, como ya lo habíamos dicho, hay que ver si un paciente que llegó con dolor abdominal comienza a vomitar, presenta fiebre, aumenta la severidad del dolor y por supuesto ese es un paciente que ya hay que reevaluarlo para que sea atendido más pronto de como se había clasificado al principio. Decidir el área más apropiada para atender a los pacientes, cuál va a una sala de hidratación, cuál va a un consultorio, cuál va a la sala de choque. Disponer de información veraz para los familiares, mejorar el flujo del paciente y la congestión del servicio y aportar, por supuesto, información para en estudios posteriores y al examinar esa cifra, saber qué es lo que más se necesita para atender de mejor forma a los pacientes. El triaje debe seguir unos pasos y son 5 pasos los que debe seguir. Y el primero de ellos es identificar cuál es el problema del paciente, reunir y analizar la información, evaluar todas las alternativas y seleccionar una para su aplicación, aplicar la alternativa seleccionada y comprobar la aplicación y evaluar los resultados. Fíjense que esto debemos hacerlo en no más de 5 minutos. El triaje de Manchester nace en el mes de noviembre de 1994 y se centró en 5 objetivos, o se centra actualmente en 5 objetivos. Elaborar una nomenclatura común, es decir, que hablemos todos el mismo idioma, usar definiciones comunes,
desarrollar una metodología sólida de clasificación, implementar un modelo global de formación, permitir y facilitar la auditoría del método de triaje desarrollado. Es decir, evaluar si está funcionando o no para esa población. Entonces, el triaje de Manchester no es más que una clasificación de 5 niveles y a cada uno de esos niveles se le da un color. Y ese color, por supuesto, es el que nos indica qué tan rápido vamos a tener contacto nosotros los médicos con el paciente. Entonces, la escala de clasificación contempla hasta 52 motivos posibles de consulta, los cuales se van a agrupar en 5 categorías, que son enfermedad, cuál es la enfermedad que presenta el paciente, si presenta o no algún tipo de lesión, si el paciente es adulto o un niño, si hay una conducta anormal e inusual en el paciente, si estamos en presencia de una catástrofe, por ejemplo, un terremoto. En cada uno se despliega un árbol de flujo de preguntas. Después de 4 a 5 preguntas como máximo, el paciente se va a clasificar en uno de esos 5 colores, lo cual va entonces a clasificarlo y a priorizar su atención con el médico de guardia. Entonces, cuando nosotros hacemos las preguntas, nosotros tenemos que discriminar en ese momento si hay un riesgo vital para el paciente, cómo están las constantes fisiológicas, es decir, cómo está la presión arterial, el pulso, la temperatura, cómo está la saturación también, que es el que se le llama el sexto signo vital, ¿sí? Cómo está la frecuencia respiratoria, cómo está la dinámica respiratoria. Por supuesto, cuando hay un dolor, dónde está localizado el dolor y, por supuesto, qué tan fuerte es el dolor, es decir, qué tan severo es el dolor, si hay o no la presencia de hemorragia, cómo está el nivel de conciencia de un paciente. Sabemos que tiene más prioridad de atención aquel paciente con alteración del estado de conciencia, ejemplo, un Glasgow de 12 puntos, que un paciente que llega, conversa, habla, está orientado en tiempo, espacio y persona. El tiempo de evolución es importante también. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que tengo un dolor en el pecho que no ha cambiado en cuanto a sus características, pero que ya tiene más de 3 semanas conmigo, que aquel paciente que te dice que el dolor inició hace apenas 20 minutos y que nunca lo había tenido antes. Fíjese que el dolor es en el tórax, pero las características que llevan a consultar al paciente y el tiempo de evolución son muy diferentes una de otra. El mecanismo de la lesión si la hay y se aplica a todos los pacientes independientemente de la forma de presentación de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros ya clasificamos al paciente, tenemos que hay el nivel 1, que es una prioridad absoluta, con atención inmediata y sin demora. El nivel 2, que es muy parecido al nivel 1, situaciones muy urgentes de riesgo vital, cuando hay inestabilidad, dolor muy intenso, demora de la asistencia médica hasta por 10 minutos. ¿Sí? Podemos demorar esa asistencia médica hasta por 10 minutos, pero en la práctica sabemos que esos pacientes se atienden prácticamente de inmediato. El nivel 3, que es urgente, pero estable hemodinámicamente, con potencial de riesgo vital que probablemente exige pruebas diagnósticas y o terapéuticas y donde podemos darle un tiempo de espera de hasta de 60 minutos. Ese es el nivel 3. El nivel 4 ya lo llamamos una urgencia menor, potencialmente sin riesgo vital para el paciente y puede demorar hasta 2 horas en su atención. Y el nivel 5 o no urgente, cuando hay poca complejidad en la patología, donde la atención del paciente puede demorar muchísimo más. El ejemplo clásico de este paciente es aquel que va a pedir medicación porque ya se le acabó. Por ejemplo, va a pedir la receta o va a pedir la medicación al centro de salud, a la emergencia, porque ya no tiene medicación. Entonces es un paciente que puede esperar todo el tiempo que sea necesario mientras
atiende los otros niveles. Entonces, fíjese que esos niveles 1, 2, 3, 4 y 5 se van en rojo, naranja, amarillo, verde y azul respectivamente, donde el rojo no es más que una emergencia total y absoluta, donde existe riesgo inmediato de que se pierda la vida del paciente y debe ser atendido, por supuesto, muy rápidamente. El naranja, que es muy urgente, existe riesgo para la vida del paciente y debe ser atendido cuanto antes. El amarillo es urgente, pero no se considera una verdadera emergencia como tal. El paciente necesita pasar por una evaluación, es decir, evaluar ese dolor abdominal, es decir, evaluar esa sintomatología que tiene, por ejemplo, esa cefalea. Mientras que el verde ya es poco urgente, es considerado un caso mucho menos grave y el paciente puede aguardar a la atención o ser encaminado a otro servicio de salud. Fíjese que puede esperar hasta 120 minutos. Y el azul es un paciente que en mi, en mi perspectiva no debe ser atendido en la sala de emergencia porque es un paciente más de tipo administrativo que otra cosa. Debe ser atendido entonces, si es posible, por consulta externa. Entonces, ¿cómo debo yo llevar a cabo un triaje? Quien más sabe de triaje es aquel que siempre está en triaje. ¿Por qué? Porque el triaje es una actividad que tiene que ver mucho con la práctica. Y eso es importante a tal punto de que siempre la persona que está en el triaje debe ser una persona entrenada. Casi siempre es un licenciado de enfermería o un auxiliar de enfermería quien lo hace. Y mientras más tiempo haya estado en triaje, por supuesto, que más entrenado estará para eso. Por tanto, si tú vas a enviar al triaje a un personal que nunca ha estado en esa área, debes entrenarlo primeramente porque fijémonos que es un área vital. El triaje es importante y tanto así que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en un paciente que esté llegando a buscar atención médica. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta es que hay que realizar una evaluación rápida de lo que puede costarle la vida al paciente. Es decir, si hay obstrucción de la vía aérea, cómo está respirando el paciente, es decir, la ventilación, y por supuesto cómo está la circulación. Para eso evaluamos llenado capilar, pulso, tensión arterial, saturación de oxígeno. Eso se hace rápidamente y nos da mucha información si el paciente necesita esa atención inmediata o no. Por supuesto, el motivo de la urgencia debe debe hacerse un interrogatorio dirigido, específico, que identifique de manera oportuna e inmediata la causa principal de solicitud de la consulta, porque a veces podemos ir por algo a la consulta, pero la otra manifestación clínica que nos está afectando tal vez no le estemos dando tanta prioridad nosotros como pacientes, pero cuando evaluamos si es más peligroso lo que está presentando el paciente, a pesar de que él no le da importancia, que el síntoma específico que lo lleva hasta allí. Por supuesto, evaluar los signos vitales del paciente es muy importante. Y cuarto, asignación de la sala o área de tratamiento dentro del servicio de urgencia a donde vas a llevar a ese paciente. Fíjese que los sistemas de triaje, como el Manchester, difieren mucho, por ejemplo, del sistema español de triaje, donde los tiempos de espera son diferentes, donde el nivel de atención 1 tiene color azul, fíjate que va directo a la sala de reanimación, pero es inmediato y es color azul cuando nosotros el color azul en el triaje de Manchester, que es el que nosotros utilizamos en nuestro hospital, es el paciente que no es urgente y si es posible hay que enviarlo hacia consulta externa. Pero fíjese que aquí ya el rojo es una emergencia, que es lo que es el naranja para nosotros, pero los tiempos son mucho menos, son mucho menos largos que en el triaje de Manchester. Fíjese que para el rojo son 7 minutos, para el naranja 30 minutos, cuando nosotros el verde, el amarillo, perdón, tenemos hasta 60 minutos.
Y lo que es color negro o nivel de atención 5 o de prioridad 5, fíjese que para ellos es de color negro y es no urgente y no existe ese color en el triaje de Manchester. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, yo voy a atender al paciente dependiendo de la enfermedad que tiene. Más recordemos que en el triaje no debemos hacer diagnóstico, sino que debemos hacer es una clasificación rápida y objetiva de qué sala de atención o qué tan rápido tiene que ser la atención de un paciente en un momento determinado. Pero fíjese qué difícil sería hacerlo cuando la prioridad uno, fíjese todos estos ejemplos que tenemos: paro cardiorrespiratorio, dolor torácico precordial con posible origen cardiogénico o con hipotensión, es aquel paciente con dolor opresivo, retroesternal, con sensación de muerte inminente, que se asocia a taquicardia, que se asocia a desaturación, que se asocia a hipotensión. Por ejemplo, todos los casos de choque, ¿sí?, sea hemorrágico, hipovolémico, deben ir de una vez con prioridad uno, es decir, la atención debe ser inmediata. Todas las arritmias de cardíacas también están allí. Las hemorragias que son profusas, la obstrucción de la vía respiratoria, toda inestabilidad hemodinámica, de hecho ya lo dijimos, todo paciente en choque, víctima de accidente de tránsito, que tenga un trauma severo, que tenga quemaduras de un 20% de superficie corporal, que se hayan caído, ¿sí?, de cierta altura, dos o más fracturas de huesos largos, paciente eviscerado, el estatus compulsivo. Fíjese, todos aquellos pacientes donde la frecuencia cardíaca esté muy baja o por encima de 150, ya es una prioridad uno, donde la presión arterial sistólica esté muy baja o muy elevada, fíjese 90, 220. Fíjese cuando hablamos de una frecuencia respiratoria por encima de 35, en los pediátricos, por supuesto, ya eso cambia, ¿no? Porque ya la taquicardia, por ejemplo, ya la frecuencia cardíaca sería 200, la frecuencia cardíaca por debajo de 60, ¿sí? Las presiones arteriales también cambiarían allí, ¿sí? Presión arterial sistólica, por ejemplo, menor de 80, pero todo eso tiene que ir con prioridad uno, así como el suicidio frustrado, el intento suicida, problemas en pacientes pediátricos como intoxicación por ingesta o por contacto, cambios en el estado mental, deshidratación con shock, sangrado, el estatus convulsivo ya lo nombramos. Fíjense que son pacientes que deben ser atendidos inmediatamente. Mientras que en la prioridad 2 ya tenemos un paciente con una frecuencia respiratoria que es menor de 35, pero mayor de 24 por minuto, por ejemplo, una crisis asmática con broncoespasmo, también una diabetes mellitus descompensada, ejemplo, una cetoacidosis diabética que se, eh, se complica o se descompensa con, por ejemplo, una hipotensión, una deshidratación severa, una alteración del estado mental, ¿sí? La convulsión reciente en paciente consciente, recordemos que debemos evitar que el paciente vuelva a convulsionar, el dolor torácico, el cual clínicamente no parece ser cardiogénico y sin compromiso hemodinámico, aquellas arritmias cardíacas pero sin compromiso hemodinámico, fíjese, pacientes con trastorno del sexorio tienen que ser prioridad 2, pero fíjese que son bastantes las prioridades que tenemos que evaluar allí, por ejemplo, el síndrome meningio, la cefalea con antecedentes de trauma craneal, síntomas y signos de enfermedades vasculares agudas, ¿sí? Por ejemplo, tromboembolismo venoso profundo, cólico renal sin respuesta a analgesia después de 6 horas, retención urinaria. Son pacientes que su prioridad tiene que ser rápida también. No tanto como la prioridad 1, pero sí esperar a lo más 10 minutos. Fíjense que la bradicardia, la taquicardia, los esguinces, los traumatismos leves sin signos de fractura, enfermedad inflamatoria pélvica, coagulopatía, flebitis, tenemos una cantidad muy extensa de enfermedades, ¿sí? Fíjense que allí sigue la lista, ¿no? Pacientes con trauma craneano, aunque no esté alterado el estado mental. Niños menores de 3 meses con temperatura mayor de 38,
Niños menores de 2 años con temperatura mayor a 39 por el riesgo de convulsión febril. Fíjese que todo eso, cefalea con epistaxis no controlada, también tiene una prioridad 2. Quemaduras de al menos 10% de superficie corporal. En la prioridad 3 ya es el paciente que puede esperar, ya es el paciente que hay que realizar exámenes, que hay que realizar radiologías, si es posible hacer una ecosonografía, por ejemplo, un dolor abdominal leve con náusea, una herida que no requiera sutura, una intoxicación alimentaria, por ejemplo, una anafilaxia es prioridad 1, mientras que una intoxicación alimentaria ya es una prioridad 3, otitis media aguda, fiebre mayor de 39 sin síntomas asociados, síndrome vertiginoso y trastorno vascular, lumbalgia aguda, broncoespasmo leve, hipertensión arterial leve no controlada, signos y síntomas de depresión. ¿Ves? Son pacientes con neurosis de ansiedad, son pacientes que pueden esperar. Fíjese que ya la prioridad 4 ya son enfermedades muy benignas donde el paciente puede esperar hasta 2 horas, ¿no?, para ser atendido, ya que la enfermedad no pone en riesgo la vida del paciente. Y en la prioridad 5, por supuesto, tenemos pacientes que deben ir, es más que todo, hacia una consulta externa o en su defecto, bueno, tienen que esperar y esa espera es bastante larga, ¿sí? Fíjese, haciendo un resumen de las prioridades, la prioridad 1 es inmediata, ya que está amenazada la vida del paciente. La prioridad 2 es muy urgente, condición de salud de alto riesgo que representa una amenaza para la vida. En la prioridad 3 es urgente, condición aguda, pero que no amenaza en ese momento la vida del paciente. Y la 4 y la 5 ya son situaciones que no ponen en peligro la vida del paciente. Fíjese que entonces tenemos que el triaje, en conclusión, el triaje debe ser hecho por alguien que sepa hacer triaje, que ya tenga experiencia en eso. Por eso que cuando vamos a enviar a alguien nuevo para el triaje en la sala de emergencia, debemos llevarlo primero a hacer un entrenamiento y que se vaya familiarizando porque es un proceso, y más cuando tienes muchos pacientes, es un proceso que debe ser bastante rápido, pero a la vez tiene que ser efectivo. Por otro lado, recordemos también que el educar al público en general, o sea, o a los asistentes de nuestras emergencias, de cómo se trabaja con el triaje, cuántos son los tiempos de espera, eso nos va a explicarles bien, hacerles entender, eso nos va a evitar también muchos problemas con aquellos pacientes que piensan que la prioridad es su familiar, ¿verdad? Es su paciente, porque es a quien le duele es a él, a la persona, pero hay que hacerle entender que la prioridad de los servicios de salud es más rápido se atiende a quien más grave está. Bueno, les recuerdo entonces, si es de su agrado el tema, darle me gusta y seguirse suscribiendo al canal y, por supuesto, recomendarlo a sus compañeros, a sus amigos que estén en el área de la salud, tanto de medicina como de enfermería, para seguir gozando del apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias y ya será hasta la próxima ocasión. Gracias por la atención y espero que se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias.